¿Jugás de local cuando venís a Bolívar? Sí, juego de local porque tengo mucha gente allegada, ¿viste? Amigos que mantienen esa cosa linda, ¿no? Se lo he dicho a ellos y es lindo decirlo también. Son lo que me ata, de alguna manera es lo que te mantiene, ¿viste? Así que sí, se trata de eso. Incluso uno hasta recupera el acento provinciano cuando viene acá. Recupera el acento provinciano, recupera los dichos, este, los sobrenombres, y bueno, y eso está lindo, sí, sí, es muy lindo. ¿Cuánto hace que no vivís en Bolívar? Nada, es un montón. Nada, que no vivo acá hace un montón. Pero la cuestión no pasa por el lado de la cantidad de años, sino de cómo uno puede llegar a sentirse en cualquier otro lugar. Por ahí va un poco la pregunta también, eso de que a lo mejor a veces puede pasar mucho tiempo, pero uno nunca siente que está volviendo. No. Troy lo decía, siempre estoy llegando. Hay un recitado que se llama Nocturno a mi barrio, y él habla del barrio, no dice ningún barrio, pero vos lo escuchás y decís, y este era el barrio mío, cualquier barrio puede ser. Dice, porque yo me lo acuerdo así, dice. ¿Cómo era? ¿Qué sé yo cómo era? Pero yo me lo acuerdo así, dice el tipo. Y a lo último dice, alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio, pero ¿cuándo? Dice, aparte tenía voz de whisky, y dice, ¿cuándo si siempre estoy llegando? Dice, si siempre estoy llegando, dice. Yo me acuerdo cuando murió Troilo, yo pasé por el velatorio, era en el Teatro San Martín. Tenía 60 años el tipo cuando se murió. Este, pero vos escuchás eso y me parece que pinta un poco toda esta cosa, ¿no? Yo a veces en la clase les decía a los pibes, a mis alumnos, que llegaba hasta una franja de 70 años. Digo, yo vengo de un pueblo de 200 habitantes, de Hortensia, vengo yo, de una calle de tierra que todavía está igual. No me digas, profe, sí, todavía está igual, buscarla. Ahora se puede buscar en Google, pero vas a ver que sí. Así que la cantidad de años no modifica nada, ¿viste? Y en cualquier lugar que uno esté, también puede llegar a tener presente ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo la aldea de mi abuela paterna, que se llama Brincones, en la provincia de Salamanca, y cuando yo iba llegando a la aldea, me di cuenta que era exactamente igual el paisaje al de Hortensia. Y yo digo, se buscaron el mismo paisaje los viejos, sin, no sé cómo habrán hecho, pero exactamente el mismo paisaje. Mirá si no lo tenían presente. Impresionante. Hablando de tener presente, ¿cuán presente tenés aún hoy aquella etapa fundacional del rock de Bolívar con la que se te relaciona siempre? Mm, sí, claro, había gente anterior. Yo era menor, en esa época los menores no podían entrar al baile, pero yo me acuerdo que lo iba a ver a un gran amigo mío, un querido amigo mío que es Mario Moya, y él tocaba la guitarra en los Diamantes Rojos, acá en la esquina del Club Independiente, que estaba en la esquina de la plaza. Y yo lo veía en la vidriera, me paraba en la vereda y lo escuchaba a Mario tocar. Y ese era el antecedente rockero que yo tengo de esa época. Estaban también los Diabólicos, pero yo no alcancé a verlos. No me acuerdo haberlos visto, la verdad que no. Y después sí, bueno, está la historia que se ha contado, que es la de que armamos con los muchachos, con Daniel Croce, con Frat Tacho, que armamos la bandita con los muchachos y Cajote. bueno, sí, sí. Y ahí, bueno, empieza una historia que más o menos ya es más conocida, sí, sí. ¿Cuánto cambio hubo en vos a lo largo del tiempo y de aquella música que hacían con Cascote, que por lo que pude Mm, leer, porque obviamente no escuché, mm. pero tenía que ver con el rock y con el surf rock también, que era medio novedoso en ese momento? Sí, la mentalidad del rock sería. Sí, era una cosa mucho más primigenia, porque recién arrancaban esos movimientos, entonces no había mucha gente que estuviera volcada, por lo menos hablando acá en el plano local, ¿cierto?
de repente sí, ibas a otro lugar y yo tenía amigos en Azul, por ejemplo, tenía unos amigos músicos, Fratacho tenía amigos en Olavarría, qué sé yo, gente del palo, pero no era una cosa mayoritaria, también tenía que ver los medios de difusión. No había como ahora que vos ponés Google, ponés YouTube, ponés 3 millones de cosas, buscás el tema, tenés toda la data, cuántos millones de discos vendió, cuándo lo escribió, en qué se basó, tuvo tales premios, no tuvo ningún premio, se murió de hambre, de todo. Todo eso no existía, todo era una cosa muy, por lo menos, Artesanal. sí, 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 Claro. totalmente artesanal. Tal es así que yo me acuerdo, nosotros compramos una revista en aquella época que se llamaba Pinat. Esa revista fue en el año 67, 68 y hasta el 69. Lo que veíamos y lo que aprendíamos, lo aprendíamos de esas revistas. No había otra cosa. Entonces salía alguna música, alguna nota de algún músico y explicaba, qué sé yo, los yeites del blues, lo que es ¿cómo será? Porque ahí estaba escrito, Claro. pero no tenías manera de escucharlo en ningún lado. Entonces nosotros, viste, tratábamos de poner un disco y escuchábamos el vinilo, viste, pero ¿qué está haciendo? Andás a ver cómo lo hará el tipo. Bueno, esa era una. Y la otra era también el hecho de ver las fotos de las bandas y lugares, qué sé yo, el tipo en la plaza de no sé dónde, cruzando la calle, en el road, y eso parecía todo otro mundo que vos no pensarías nunca que podrías un día también asomarte a ese lugar. Y de repente un día fuiste y está ahí. Te bajaste del subte, caminaste una cuadra y media y está ahí la esquina. O está ahí el edificio de la terraza que nadie te dice dónde queda, pero si vos ahora con los medios que hay lo averiguás perfectamente. O el bar, ¿cómo se llama? El Hard Rock Café. Uh-huh. El primer Hard Rock Café, que es de 1971. Ese es el primero. Como funcionó, después lo pusieron en todos lados. Pero el primero era ese, que era un lugar como este, donde venían los tipos como viene cualquiera, y un día vino Eric Clapton y le regaló una guitarra para que la tuvieran de adorno. Y otro día vino el de The Who y le regaló otra guitarra para que la tuvieran de adorno. Y vos vas ahora y está la guitarra, está la otra guitarra, está el saco de Jagger, está el bajo de Wyman, está la batería de Led Zeppelin, qué sé yo. Hay un montón de extraordinarios. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, salteemos algunos años de trayectoria y hablemos un poco de transistors o de transistores. De ¿Cómo transistores. Con De E. transistores, sí, no, así en castellano, porque está sacado de una radio que me regaló el encargado del edificio donde vivo yo. Bien cambalachero el tipo, juntaba chirimbolos y porquerías. Ahí, bueno, y un día me dice, Alfred, fíjate, mira qué linda radio, llévate una, loco, que se me regaló una radio y decía transistor, decía la radio. Una radio chiquitita, así que la tengo guardada. Entonces, de ahí me gustó el nombre para ponerlo. En realidad yo nunca dije me voy a hacer una banda y le voy a poner de transistor, ni se me ocurrió. Yo empecé a tocar Hace 60 años que yo toco la guitarra, así que no empecé a tocar ahí en ese momento. Empecé hace 60 años tocando en aquel momento temas instrumentales de los 60, que era lo que había en ese momento. Dando toda la vuelta, ahora vengo a tocar de vuelta música de los 60. Pero es como una parábola en realidad. Y la cuestión de transistores, bueno, surge así, un poquito tocando, jugando para mí, y de repente se ofreció un bajista y me dice, te voy a traer un baterista. Bueno, empezamos a ensayar, ahí qué sé yo. Y lo que yo tenía más o menos en mente de cómo hubiera sonado si hacía una banda, yo cuando la escuché que sonaba ahí en una sala de ensayo, está bueno esto, ¿viste? Bueno, y ahí arrancamos con los muchachos. ¿Hace cuánto? Y eso fue en el 2019. El día de la primavera del 2019 nosotros fuimos a tocar por primera vez a un pub de la avenida Pedro Goyena, en Caballito. Y ya después hasta fin de año fuimos un montón de veces ahí. Y en enero al año siguiente, ya que es el 20, fuimos por primera vez a Panda Rojo, que queda en Abasto, a la vuelta del
shopping de Abasto, en la esquina del Centro Cultural Conex. Ahí fuimos por primera vez con los muchachos. Después empezó la pandemia Claro. y ahí se cortó todo. Entonces, cuando se corta todo, yo me quedé encerrado y ¿ahora qué hago? Y me puse a armar las pistas. Como no se podía tocar, voy a tocar con pista, voy a tocar con pista, y fui armando otro repertorio que es diferente al del principio. El principio de Transistores arranca con temas de surf, pero los más tradicionales, los más conocidos a nivel tradicional dentro de ese género. Y después fui incorporando bandas que también, incluso de lugares que no tenían nada que ver con surf, porque hay una banda que creo que es de Noruega, ¿viste? Que ¿quién va a hacer surf? Después hay un tipo que lo descubrí ahora que es de Suiza. ¿Quién va a hacer surf en Suiza? No hay ni más. No, re perdido el tipo. Sin embargo, lo que hacen los tipos es hacer una recreación del género con todos los mismos elementos. Como si vos dijeras, bueno, voy a componer un tango con todos los elementos de cuando tocaba Don Carlos Di Sarli, ¿viste? Y arma una orquesta igual. Se puede hacer perfectamente. De hecho, yo he visto cantantes nuevos de tango, lo he visto a Genovese, esos muchachos, a Lidia Borda, ¿verdad? Los tipos cantan, y Soledad Villamil, que hace esa cosa antigua, es recrear el género, en cualquier género lo podés hacer. Cuando hacen la música de Viola da Gamba, del siglo XVI, de Lully y todo lo demás, Jordi Sabal, que es un tipo que rescata el instrumento Viola da Gamba, del cual no se acordaba nadie, los manda a reconstruir y los saca de vuelta a flote. Inclusive después hasta hay pinacoteca donde aparece la viola da gamba, hay cuadros del Greco donde se ve la viola da gamba. Y yo decía, mira, no, y así que el Greco ya estaba en esta onda, es que piola el tipo, ¿viste? Bueno, hay cuadros del Greco donde te aparece un personaje tocando una viola de gamba. Y he visto documentales donde precisamente en el Museo del Prado está el cuadro, la viola de gamba, y abajo llevan un músico a tocar en vivo, claro, con el mismo modelo copiado del cuadro. Claro. Buenísimo. Es parte también del trabajo del músico eso de rescatar y la búsqueda. La historia. La búsqueda, claro, sí. La búsqueda que uno hace, claro, es verdad. Yo tengo temas que los toco, que yo los tocaba nada más, pero después cuando me puse a buscar ahora documentación, me di cuenta que en realidad era un plagio. Se lo afanó, andás a ver a quién. El primer tema que yo toco en la lista de Transistores ahora, que hace mucho tiempo que lo tocamos, ya lo tocábamos con los muchachos, pero después lo seguí tocando porque me gusta, es un tema blusero. Bueno, resulta que el autor es Freddie King del tema. El tema se llama Hideaway. Pero ¿qué pasa? Me puse a buscar y resulta que este hombre juntó 3 partes diferentes para hacer ese tema. Una de las cuales es de Henry Mancini, y la pone igual el tipo, que es el tema de Peter Gunn, que es reconocido el tema. ¿Henry Mancini es el de la Pantera Rosa? Sí, claro, de Henry Mancini. Bueno, pues sí, como un tipo de blues, sí, ese está buenísimo. Por eso, pone de otro tipo que pobre no le pudo vender un disco a nadie, pero él le agarró la partecita de ese y la puso. Después pone otra parte de otro tema de blues que tampoco nunca le pudo vender un disco a nadie, le puso esa parte. Con eso armó el tema y con eso recaudó él. Claro. Como dice Don Atahualpa, el hombre forraba el saco con lo que otros han pensado. Y le pone de nombre, voy a decir, ¿por qué se llamara Hideaway? Se llama Hideaway porque es el nombre de un pub donde los tipos se reunían a tocar blues. Pero se reunían a tocar blues y ahí donde el tipo paraba la oreja y recopilaba y después va y compone su propio tema. Claro. Esto es un cuento. Tal cual. Flaco, bueno, pasó la pandemia y ¿cómo siguió la vida de Transistores? Claro. Después que pasa la pandemia, digo, bueno, a ver cómo podemos seguir. Y hablé con la gente de Panda Rojo, que muy buena gente. Che, sí, venite, listo, trae un pendrive. Bueno, llevé el pendrive con las pistas y ahí arranqué. Y fui a tocar, empecé a tocar con ellos. Con los muchachos habíamos hecho una última actuación con el trío, porque éramos un trío de Transistores. La última vez tocamos en San Fernando, en el Club Náutico, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, ahí nomás de la pandemia. Bueno, cuando vuelve a arrancar, que se termina la pandemia, yo empiezo a tocar ahí en Panda Rojo,
Y iba más o menos, iba una vez por mes, fui 17 veces a tocar ahí. Y después fui a San Telmo a tocar también, en un lugar que se llama Blue Velvet, muy piola. Fui a tocar a Flores, también un centro cultural que está en la Avenida Perón, en la Avenida Perón. Y fui a tocar, ¿dónde más? ¿A algún otro lugar? San Telmo ya lo nombré. A Villa Crespo, Musicleta, un centro cultural, Villa Crespo, el barrio de Puliese. Trae suerte. Y entonces justamente hace una semana estuvimos tocando ahí. Estuve tocando ahí en Musicleta, en Villa Crespo. Y bueno, hasta ahí llega, hasta el momento llega así la parte de actividad. Y bueno, ahora tenemos este nuevo ámbito, gente que me ha recibido, la verdad que muy cordialmente. Yo también lo tengo que decir, ha habido gente acá que me ha apoyado, me ha estimulado, ha difundido la música, y eso es muy lindo destacarlo, ¿viste? El trabajo cultural. Yo sé lo que significa trabajar con la cultura. Yo trabajé muchísimos años como docente en Cultura de la Nación, fui 20 y pico de años docente en la Escuela Nacional de Museología. Así que yo valoro muchísimo a la gente que trabaja en todo esto de difusión, de música, de arte, porque veo que hacen montones de cosas. Porque para mí el tema es el arte, lo mío es el arte, ¿viste? Si está relacionado con la pintura, con la escultura, con todo eso, yo me siento a leerlo, me siento a mirar, es mi tema. De otra cosa no sé hablar, también está eso, ¿viste? Mi hijo a veces dice que nos reunimos ahí en el Parque Rivadavia, que yo vivo una cuadra, ¿no? Y a veces nos encontramos con un músico, guitarrista, hace años que nos conocemos, y nos conocemos de ahí del barrio. Alberto García, que es el guitarrista de Memphis y La Blusera. Y mi hijo, ahí viene Alberto. Ya, ahora dice así. ¿Por qué? Y porque el otro loco se sienta, Alfredito, ¿vos escuchaste el disco de Howlin' Wolf? Donde el tipo, sí, sí, no. Vos lo alcanzaste a ver cuando estaba y hablaba y nos contábamos. Y le digo, decime una cosa, ¿es cierto que vos no le quisiste prestar la guitarra a Chuck Berry? Sí, sí, sí. Va, vení que te cuento, dale. Espectacular, ¿viste? Así que bueno. ¿Cuánto hace que no tocas en Bolívar? No, mucho tiempo. No, no, muchísimo tiempo. No, no, eso fue una decisión personal, sí, 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 sí. No, era en los 70 directamente. Hablamos en público, ¿cierto? Sí, No, sí. no en privado. En privado yo hasta No, no, en los público, 80. un No, espectáculo. en el público desde los 70, O sea, seguramente, sí, sí. 50 años. Sí, tranquilamente, puede ser 50 años que no toco. En público seguramente. En privado sí, con Daniel Marcón nos reuníamos. La madre lo traía, la madre, perdón. La mujer lo traía, como quien traía al chico al jardín y te lo deja, a la colonia de vacaciones, lo dejaba. ¿A qué hora? A tal hora, bueno. Chao, 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 chao. Se quedaba toda la tarde, agarrábamos un cancionero y lo pasábamos. Cantábamos con Daniel Marcón, mirá qué lindo rescatar una figura así, ¿no? Con Daniel Marcón cantábamos el álbum completo de los Beatles en el orden que venía el disco. Lado 1, banda 2, daba vuelta al disco, daba a ver, el segundo long play, taca, 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 taca. Toda la tarde te quedaba. Claro. De Simon Garfunkel, de James Taylor, qué sé yo, una belleza. Pero eso era en privado, eso era para nosotros. Hubiera estado buenísimo haberlo hecho en vivo, ¿eh? La verdad que era el Nintendo acústico, una guitarra acústica. Yo tenía una guitarra acústica, una Yamaha de 12 cuerdas, que fue la primera guitarra de nombre, de marca, que yo tuve, que la compré en Chile. Era la época de la plata dulce, año 1980, así que mirá ese tiempo. A la mitad de lo que salió acá. Claro. Y con él la estrenábamos con Daniel. ¿Y cómo imaginás que va a ser el reencuentro entonces con la gente? Ojalá que sea una cosa linda, es para pasar un rato lindo. Esto es para pasar un rato lindo, ¿viste? Precisamente la música que yo me puse a hacer de vuelta es la que yo hacía cuando tenía 15 años, porque era la música que a mí me divertía, me enganchaba por ese lado. Pues yo la primera vez que me enganché con una guitarra eléctrica, yo era pibe, yo me acuerdo que la primera guitarra eléctrica que me llamó la atención era Duane Eddy. Entonces, el sonido tuang, así, qué sé yo, y que, qué capo el tipo, ¿viste? Bueno,
Pero ¿qué pasa? Aportaba buena onda. Y es esa cuestión de aportar buena onda, de pasar un momento lindo, ¿viste? Todo lo demás, ¿viste? Quedará afuera, ¿viste? Como decía Spinetta, yo lo vi Invisible, me acuerdo, en el Teatro Rialto, año 74 sería más o menos, y decía, afuera todo un despelote, pero acá adentro, viste, divino el tipo, ¿viste? Eso es Invisible. Y después también en Almendra, yo lo vi Almendra, yo tendría 18 años cuando lo vi Almendra, en el Pueyrredón de Flores, está ahí en la esquina de la Plaza Flores. Presentaban el segundo álbum de Almendra. Y yo me acuerdo que cuando empezó el tipo estaba de sandalia y remera violeta, año 1970, ¿sí? Y empezó y dice, bueno, hay mucho amor aquí, viste, muy, como que el tipo le daba mucha importancia al clima que se creaba ahí. Bueno, y esto sería lo lindo, viste, yo he visto veces que en la actuación que estoy yo solo, ¿viste? Está la gente ahí nada más y de repente por ahí se engancha, y por ahí hay un tema que queda en silencio y lo único que se escucha es como una y no vuela una mosca. Lograr una cosa así es muy, muy interesante. ¿Por qué? No es como una cuestión de vanidad, sino de que lograste crear ese clima entre la persona que te está escuchando y lo que vos estás transmitiendo. Porque vos estás transmitiendo algo que para vos es una cuestión de alegría, de buen gusto, como decía mi maestro de guitarra. Siempre lo nombro con mucha emoción, con mucho orgullo, el maestro Ubaldo de Lío, que era un músico de tango. Y él decía, a mí me gusta todo lo que es bueno. Si tenés buen gusto, lo tenés para todo. Si tenés mal gusto, lo tenés para todo. O sea, hacía la advertencia, ¿no? Así que bueno. La última. Sí. ¿Se vive distinta la música, el rock, a los 20, que puede haber sido la última vez que tocaste acá, que a los 73? Lo que pasa es que eso representa también las etapas de la juventud, porque yo me imagino el tipo del siglo XVI en ese momento, como lo tenía como muy moderno Antonio Vivaldi. Y para el tipo representaba lo más revolucionario, lo más rebelde, ¿viste? Con la peluca, don Antonio Vivaldi. Yo estuve en la iglesia donde estrenaba los conciertos Vivaldi. Lo fui a ver a propósito, Santa María, en Venecia. Pero lo que pasa es que, bueno, a ese del siglo XVI le representa eso. A un tipo de los 60 le representará otra cosa, me imagino. No, yo me siento identificado cuando estaba Creedence, ¿viste? Pero mirá que Creedence ya pasó hace 50 y pico de años. Bueno, yo todavía me siento identificado con eso. Y habrá otro tipo que creció en los 90 o creció en los 80 y se siente identificado con eso. Entonces, yo creo que es lo que le despierta a cada uno. ¿Por qué? Volvemos a la parte de lo que yo decía del arte. ¿Qué es lo que te está diciendo el artista? Y vos lo podés captar o no lo podés captar. El tipo tiró un mensaje. A lo mejor vos estás capacitado para recibirlo, a lo mejor no. Borges decía esto de los libros. Si un libro a ustedes les aburre, déjenlo, no lo lean porque no lo escribieron para ustedes. No está ni mal ni bien, no es para ustedes, nada más. Y en esto es exactamente lo mismo. Vos lo escuchás que yo a Stravinsky, y no, pero la verdad que Stravinsky no es para mí. Bueno, escuchalo a Bach, a lo mejor con Bach te sentís mejor. No, escuchalo al Gato Barbieri, a lo mejor con él te sentís mejor, ¿viste? O no, escuchalo a, qué sé yo, Troilo y Grela, ¿viste? Con ese te vas a seguir, bueno, te sentiste bien con eso. Por eso, cuando vos te dices, no, el mejor cantante, tenemos la mejor música, la mejor es para vos, para la mejor música. Para mí la mejor música es uno que toca con dos tonitos, qué sé yo. La otra vez toqué un tango que me di cuenta que tenía dos tonos nada más. Digo, qué capo el tipo, hizo un tango con dos tonos, a mí no se me ocurriría. Y no conozco ningún otro tango que tenga nada más que dos tonos. Y está grabado y lo cantó Gardel y no es verso, se llama Leguizamo solo, lleva dos tonos nada más, tono y dominante, chao, con eso se arregló. Y lo siguen pasando hasta el día de hoy. Encima lo grabó dos veces. Hay dos versiones de Leguizamo solo que graba Gardel y
y es Gardel, nadie le va a decir, pero mirá que este es el mejor tango que te va... No, 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 y bueno, a lo mejor te significa eso. Es lo que el tipo, con qué poquito crea una obra de arte, como Picasso que hace las palomas que dibujaba Picasso, en un minuto hace una paloma, la paloma de la paz que dibuja Picasso, que incluso hay una serie de 15 minutos, se tomó una ginebrita y se fue, chao. Flaco, muchísimas gracias y que sea un lindo show esta noche. Gracias, querido, muy amable, gracias por la nota.